Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Girón y el día de hoy iniciaremos una serie de videos que tiene como objetivo poder actualizar tus conocimientos financieros y prepararte para tu próximo emprendimiento o potencializar el que ya has comenzado. Comencemos. Primero me gustaría comenzar hablando del tema de los precios. ¿Cómo determino los precios? Y es importante saber de costos. Recordemos que un precio es el valor que tú vas a ponerle al producto o servicio al que tú estás comercializando. Entonces, ¿por qué es importante saber de costos? Porque para poder fijar un precio, pues tienes que tener como punto de partida el valor del costo de un producto. Si nosotros habláramos en este momento de un ejemplo, por ejemplo, de un cupcake, recordemos que el costo variable tiene una característica muy específica que cambia en función de lo que se produce o lo que se vende y está integrado por la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. A simple vista yo podría decir lo evidente, es el tema de harina, azúcar y agua, aceite, por ejemplo, pero no es suficiente. Tendrías que meter, por ejemplo, este envoltorio plástico, el frosting, hasta esta azúcar glass que le echaste encima o este papelito del envoltorio. Y si tú le quisiste poner aquí un sticker y todavía meterlo dentro de otra bolsita, todo eso haría parte de tu materia prima. En la mano de obra entraría el tiempo y las horas hombre. ¿Qué pasaría si tú dices, pero es que por un cubilete no lo sé calcular? Saquémoslo por lote. En un lote generalmente tú podrías decir, yo en un lote hago 100 cupcakes. Entonces esos 100 cupcakes a mí me toman en promedio 3 horas, por ejemplo. Entonces tú podrías tomar eso como referencia y decir, bueno, y lo vamos a dividir y ya vas a darte cuenta de cuántos minutos, que cada cupcake, que en promedio fueron 3 minutos, por ponerte un ejemplo. Y tenemos un gasto indirecto de fabricación, que esto haría referencia a la energía eléctrica o agua o algo que puede cambiar en función de lo que se produce o lo que se vende, pero que no forma parte directamente del producto. Tú podrías hablar de la mano de obra. No sé cómo costear mi mano de obra. Entonces, ¿qué pasaría si tú dices, bueno, yo, mira, yo estoy comenzando, pero, por ejemplo, ya me quisiera garantizar un salario mínimo para no afectar tanto la liquidez de mi emprendimiento? Si tú hicieras cupcakes, tú figurarías dentro de las actividades no agrícolas. Entonces, aquí estamos hablando que en un día, una persona que tiene una jornada ordinaria, entendiéndose que podría ser un lunes a viernes de 8 a 5 y sábado a mediodía, estamos hablando de que una jornada ordinaria es de 40 a 44 horas máximo. Si se pasa ese tiempo, pues ya tendrás que pagar una hora extra. Pero si tú tienes a alguien trabajando en una jornada ordinaria, tú estás obligado a pagar el salario mínimo, que es lo menos que un empleado debería de ganar, independientemente si está aquí en Petén, en Shela, no importa la parte de Guatemala donde tú te encuentres. Entonces, si yo dividiera esto dentro de 8, nosotros nos damos cuenta que esto me daría un salario de 13,01. Lo ideal es que para temas de costeo, tú pudieras tomar como mínimo el salario mínimo más prestaciones laborales. Sin embargo, puede ser de que tú ahorita dices, bueno, por lo menos va a ser como este punto de partida, pero tienes que tomarlo en consideración. Ahora, hablemos de los gastos variables. Los gastos variables, por ejemplo, de un taco. A simple vista tú puedes decir, ay, la tortilla, sí, la tortilla. Pero, por ejemplo, tú podrías venir y decir, bueno, yo las hago de maseca, por ejemplo, ¿verdad? Pero para esa maseca, ¿cuánto te rinde el kilo de maseca? Ay, pues mira, un kilo de maseca o la libra me rinde para X cantidad de tortillas. Entonces tú ya vas y empiezas a costearlo. Y vamos viendo, por ejemplo, el tema de las verduras y cuál es el tiempo que tomó desinfectarlas y partirlas, pero más que todas las verduras que vas a incluir. Estaría también el tema de la carne, por ejemplo, es muy importante que si tú vas a tener un producto o un servicio, que estandarices. Y parte de la estandarización es que todos los tacos lleven la misma cantidad de carne. Entonces, tal vez tu taza medidora va a ser una cucharita, una cuchara de cierta medida y que todos los tacos tienen que llevar esa cuchara de esa medida. Y esa cuchara equivale a 4 onzas de carne, por ponerte un valor. Entonces tú podrías venir y sacar una relación de cuánto te rinde la libra de carne en cuántos tacos. Pero no solamente es eso. Si tú ese taco lo pusieras en un platito plástico o de Duropor o algo amigable con el medio ambiente, pero en parte eso lo envuelves en papel de aluminio y después de envolverlo en papel de aluminio, tú todavía le pones otro plástico y le metes cubiertos, salsitas. Entonces todo eso haría parte de esta materia prima. Tenemos el tiempo en las horas hombre de las personas que están trabajándolo y tendríamos un gasto indirecto de fabricación que podría ser la energía eléctrica o el gas que se está consumiendo.
estas planchas. Entonces ya vamos entendiendo que un costo variable cambia en función de lo que se produce, lo que se vende, y que un gasto fijo se mantiene independiente del nivel de las ventas. Como por ejemplo, la local, aunque sea un valor muy simbólico, si tienes un outsourcing de contabilidad o la persona que tú contratas a tiempo completo para este lugar. Entonces, esto nos va dando como una introducción de que para poder fijar un precio, primero tienes que tener claros tus costos. Una vez que tienes claros tus costos, hay que considerar otros elementos de la mezcla de mercadotecnia. Por ejemplo, el lugar, el producto, que hasta cuál va a ser el envoltorio que le vas a tener que dar, o hasta las actividades promocionales que vas a tener que invertir. No solamente a veces es el tema del marketing mix o las 4Ps, sino también es conocer temas del mercado meta que los apasiona, porque si por ejemplo fuera un producto muy nuevo, o sea, tú podrías verlo en función del valor que este producto podría tener para este mercado, o incluso hasta qué generación, porque los millennials y los centennials ya no conciben la vida sin tecnología, sabiendo que son multifuncionales, son más amigables con el medio ambiente. Entonces es muy importante que tú te especialices en estos temas. Yo creo que existen miles de estrategias para fijar un precio. A mí me gustaría concentrarme en las siguientes. Una, conocer los costos del producto. ¿Qué pasa si tú tienes un producto que vendes debajo de un costo? Debajo de un costo, pues no hay ganancias debajo del costo. Entonces, si no hay ganancias, ¿eso qué significa que hay? Esto significa que hay pérdidas. Por otra parte, otra forma de poder fijar un precio podría ser en función de la demanda. Y le soy sincera, este es mi favorito. Competidores. O sea, tú, por ejemplo, quieres venir y montar una empresa de un car wash cerca de tu casa. Entonces yo te diría, empezar por ir a conocer los otros car wash y conocer hasta cuántos carros llegan cuando tú vayas a hacer así como tu estudio incógnito. O, por ejemplo, vas a ir a investigar los precios, porque a veces tú te levanta la cabeza y tienes que ver cuál es el precio que está viendo tu competencia. O puede ser que es algo tan novedoso que lo vas a tener que hacer en función del valor del valor del cliente. Pero, ¿qué pasa si vendes muy caro? No va a haber demanda, nadie va a comprar arriba de ese precio. Entonces, esto nos lleva a nuestro primer ejercicio. Independientemente del snack, que no necesariamente son tan nutritivos, que tú puedas comprar en una tienda de barrio, supongamos que esa bolsita laminada que tanto te gusta aquí, a ti, tiene un precio en la tienda de barrio de un quetzal. Entonces, en la tienda de barrio, esa bolsita te cuesta un quetzal. Pero, ¿cuál es la característica? La característica es que ese tiendero no pagó un quetzal por esa bolsita. Ese tiendero pagó por esa bolsita laminada 75 centavos. ¿Esto qué significa? Esto significa que este tiendero se ha ganado 25 centavos por cada bolsita que se vende. Entonces, si nosotros habláramos de esto, que es una estructura de precios, este 75% sería considerado como el costo. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que este es el costo del producto y la utilidad bruta, la ganancia. Para que yo pueda decir que esto es una estructura de precios, tengo que verlo tanto en dinero como en porcentaje. El precio siempre va a ser el 100%. Si tú dices, por ejemplo, tengo un costo de 75 centavos, ¿cómo llego a ese 75%? Tomas los puntos 75 dividido un quetzal y te queda 75%. Y lo mismo con la utilidad. Punto 25 dividido un quetzal, 25. Entonces, este 75% se conoce con el nombre de razón de costo variable. Y este 25% se conoce con el nombre de margen bruto, como dice aquí, o también podría ser considerado como el margen de contribución, el porcentaje de ganancia. Entonces, esta sería una estructura de precios: precio, costo y utilidad. Hagamos otro ejercicio. Vamos a suponer que tú has comenzado un negocio y vas a vender heladitos. Entonces, cada helado tú lo quieres vender en 2 quetzales. Pero a ti ese helado te está costando producirlo 1.20. Entre la fruta, el agua, el azúcar, tú ya costeaste muy bien ese producto. Entonces, ¿qué pasaría? A simple vista, aquí nosotros estamos hablando que yo me estoy ganando 80 centavos por cada heladito que yo vendo. Si yo agarro el 1.20 dividido los 2 quetzales, esto me va a quedar un 60%. Entonces, ¿esto qué significa?
Esto significa, otra vez, ¿cómo lo saqué? Agarré 1.20 dividido los 2 quetzales. Y esto me quedó 60%. Por diferencia, en una estructura de precios, lo que suma siempre el 100% es el porcentaje del costo de venta más el porcentaje de la utilidad bruta. Entonces, esto nos da una idea, ¿verdad? De que en este escenario tenemos un producto que tiene una ganancia de un 40%. Vamos al otro ejercicio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú dices, en esta venta de heladitos, tengo una amiga de otra comunidad, de otra sección o de otro departamento o zona que también quiere vender mis helados? Pero en este caso, yo le voy a vender a ella el helado en 1.75. Entonces, en este momento yo le voy a, si por ejemplo nosotros vamos entendiendo, aquí estamos hablando de un canal de distribución. Yo sería un fabricante automáticamente. Si tengo esta persona va a ser un nuevo detallista del producto que yo estoy comercializando y esto va a llegar a un consumidor final. Entonces, yo como fabricante tengo un precio de venta de 1.75. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que ella también quiere tener su propia ganancia. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros, tú podrías decir, pero es que antes vendías el helado a 2 quetzales. Sí, pero recuerda algo, de que aquí tú podrías tener una venta por volumen, porque tú lo vendes en 2 quetzales, pero también lo vendes en tu casa de uno en uno. Esta persona te va a comprar de un solo, por ejemplo, 30 a 50 helados. Entonces te va a vender por volumen, entonces tú por eso le estás dando un mejor precio y ella también quiere quedarse con un porcentaje de ganancia. De ahora en adelante, siempre que nosotros pensemos en un porcentaje de ganancia, siempre el porcentaje de ganancia va a ser en función del precio de venta. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo me quiero, que si ella compra el helado en 1.75, lo que para mí como fabricante es mi precio de venta, para esta persona ese 1.75 se va a convertir en su costo de venta. Entonces, 100 menos 40, esto me va a quedar que el costo para esta amiga va a ser del 60%. Algo que es muy importante que recuerdes de ahora en adelante, el porcentaje de ganancia siempre tiene que ser considerado sobre el precio. O sea, no es lo mismo sacar el 40% a 1.75 que al valor que nos va a quedar en esta parte, en la de arriba. Entonces, ¿qué hago aquí? Fácil, puedes hacer una regla de 3. Si 1.75 representa el 60%, ¿cuánto dinero representará el 100%? Entonces, para poder obtener este precio, tú vas a poder hacer una regla de 3. ¿Cómo se hacía la regla de 3? En este caso sería 1.75 por 100 dividido 60. Entonces, 1.75 por 100 dividido 60. Entonces, esto te queda a ti 2.92. Entonces, si tu amiga se quisiera ganar ese 40%, representaría 1.17. Entonces, es posible que por precio psicológico, porque la gente ya no anda con los centavos, ella decide aproximar a 3 quetzales aproximadamente ese helado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que es muy importante que tú entiendas que de ahora en adelante todos los porcentajes de ganancia van a estar en función siempre, sí o sí, del precio de venta. Hagamos otro ejercicio. Tenemos un producto que cuesta 10 quetzales y quiero tener un margen bruto del 45%. Y aquí la pregunta es a qué precio voy a venderlo. Recordemos una vez más que la utilidad bruta en este escenario, que es del 45%, me va a hacer como mi base. Al restarle los 100, esto me va a quedar 55%. Entonces, si yo multiplicara aquí 10 por 100 dividido 55, esto te quedaría 18,18, generándome una ganancia de 8,18. Entonces, vuelvo a repetir una vez más, no es lo mismo sacar el 45% de los 10 quetzales, que serían 4,50, ¿verdad? A sacar un 45% de 18,18, que serían 8,18. Entonces, aquí terminamos este primer video donde aprendimos de la estructura de precios. Sígueme en otros videos para que puedas seguir aprendiendo. Hasta pronto.